Saludos, bendiciones. Espero que se encuentren bien, que estén saludables, que estén bendecidos. Un gusto poder saludarles este día. Muy bien, el tema de esta semana que vamos a estar compartiendo con nuestros niños tiene que ver con la vida del apóstol Pablo y el último tema que tenemos es el naufragio. El naufragio. Eh, Pablo fue capturado, fue puesto en prisión. La razón por qué fue puesto en prisión, bueno, es porque de alguna manera lo acusaban de predicar a Jesús, que Jesús es el Señor. Entonces esto trajo pérdidas a personas, como lo vimos la semana pasada, y también incomodidad. Mucha gente no le agradaba el Evangelio. Entonces Pablo fue llevado preso y él pidió poder, él quiso tener un juicio donde tenía que ser llevado a Roma y como ciudadano romano y tener que exponer su caso, y de esta manera Pablo tenía la intención de llevar el Evangelio hasta Roma. Entonces, miramos esta historia en el libro de Hechos capítulo 27 y cómo es que Pablo es puesto en una nave, en una embarcación, y en ese momento, cuando fue puesto en esta nave, no solamente fue puesto él, sino muchos otros prisioneros estaban siendo llevados. En aquel tiempo se transportaban, una de las transportaciones eran a través de los barcos y eran un gran número de presos que iban o llevaban a Roma para ser enjuiciados. Entonces, Pablo es uno de ellos, no porque hubiera cometido un crimen, sino porque él predicaba, repito, a Jesucristo. Entonces ese era su crimen, esa era la acusación que tenían contra Pablo. Entonces, cuando Pablo se sube a esta embarcación, dice que la historia nos cuenta que uh, el tiempo no era muy bueno, pero aún así se subieron, uh, salieron de la playa, y en el verso 13 en adelante nos cuenta cómo es que un viento huracanado, una tormenta de huracán se desató en el viaje que llevaban hacia Roma, y la embarcación terminó quedando a la deriva. Simplemente el viento la empujó y perdió el rumbo hacia donde iba. No pudieron pelear contra esa tormenta, contra los vientos huracanados, eran muy fuertes, y por lo contrario el viento alejó o se llevó la nave, haciéndola que estuviera en naufragio en el mar. Entonces pasaron muchos días, dice la historia, dice el apóstol Pablo que pasaron muchos días, y en ese tiempo hubo una crisis en el barco, un temor. El temor era que iban a morir. Estaban destinados a morir porque estaban siendo golpeados por este huracán. Sus vidas estaban en peligro, de tal manera que era tanto el temor que no comieron en esos días, dice la Biblia, no comieron. Estaban en una crisis, en una preocupación, una ansiedad tremenda, y todos pensaban que iban a morir en ese barco, incluyendo los presos, incluyendo los que estaban navegando, el capitán de la nave y sus trabajadores, y también los soldados que iban en esa embarcación. La Biblia nos dice en este relato que eran aproximadamente 276 personas que iban en el barco. Eso nos habla de una buena cantidad de personas, entre ellos, repito, el equipo de trabajo, los soldados y los presos que iban en esa nave. Entonces, cuando esto sucedió, eh, Pablo se da cuenta que la gente está atemorizada, no quieren comer, van a morir, todo es negativo, pesimistas. Y Pablo les dice en el verso 22 en adelante, les explica, miren, el ángel de Jehová se ha aparecido a mí, Dios mismo, el Señor se ha aparecido, y este era Jesucristo, y me ha dicho que no nos preocupemos, que no tengamos miedo, porque
todos vamos a sobrevivir, todos vamos a tener vida, nadie va a perecer. Incluso usa una expresión, Pablo dice, ninguno de nuestros cabellos se va a perder, ningún cabello de nosotros se va a perder. En otras palabras, no va a haber ninguna pérdida, ni siquiera de un cabello, dice el apóstol Pablo. Entonces, con esto Pablo anima a la embarcación, a la gente, a las personas que iban en este barco, a no permitir que el miedo o el temor se apoderara de ellos, sino a creer en Dios y confiar, y que coman, porque Dios nos va a sacar de esta tormenta. Dios me ha dicho que Él nos va a librar y por su misericordia nos va a sacar de esta situación. De tal manera que la historia nos cuenta en todo el verso 27 que cómo es que los exhortó y cómo es que Dios por su misericordia los guardó. Llegaron, eran aproximadamente 2 semanas, duraron en naufragio, 14 días, y por fin miraron una isla, y llegaron a esa isla, se dirigieron a esa isla, vieron tierra, dijeron, a un lugar donde podamos ser salvos. De tal manera que todas las personas que iban en esa embarcación fueron salvas. Entonces, esta historia, que la miramos en Hechos capítulo 27, nos da por lo menos algunos principios que podemos compartir con los niños. Número 1, puedo confiar en Dios en las tormentas. Puedo confiar en Dios en tiempos de tormentas. La historia nos dice que esta tormenta se despertó, golpeó la embarcación. Ellos no la esperaban, no hubo un pronóstico de un huracán, no miraron, no sabían que iba a venir esta tormenta, este viento huracanado. Llegó. Entonces, pero en medio de este huracán o de esta tormenta, Pablo les dice a las personas, en el verso 25, dice, por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho. Fíjense cómo dice Pablo, yo confío en Dios en lo que Él me ha dicho. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Dios le dijo a Pablo, Pablo, nadie va a perecer, todos van a estar bien, aunque la nave se mueva de un lugar hacia otro, aunque parezca que el huracán los está llevando a la deriva en un naufragio, aunque parezca que la nave se va a hundir y que todos van a morir, Dios le dice a Pablo, nadie va a perecer, nadie va a morir, ni un solo cabello se va a perder. Entonces, Pablo dice, yo confío en ese Dios. Qué tremendo, qué poderoso es esto, confiar en Dios en medio de mis tormentas. Eso me enseña o nos enseña que nosotros no tenemos control de la vida, no tenemos control de las circunstancias, no tenemos control de las tormentas o de los problemas que vienen, situaciones dolorosas, difíciles de la vida, que sentimos que nuestra vida se va a hundir, vamos a perecer, todo está perdido. La verdad es que aún en ese tiempo podemos decir como el apóstol Pablo, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Mi confianza está en Él. Lo segundo que aprendemos en esta lección, en esta historia, es que esto es una oportunidad de anunciar a Dios. Es una oportunidad para anunciar a Dios. Las tormentas, las crisis, las pruebas difíciles de la vida son una oportunidad. Pablo tuvo la oportunidad de anunciar a Jesucristo a 275 personas. Dice que en ese barco iban 276. Si contamos a Pablo, son 276, pero entonces habían otras 275 personas que muchos de ellos no conocían a Jesucristo. Muchos de ellos no habían tenido la experiencia de conocer el poder de Dios. Pero porque Pablo confió en Dios, puso su confianza en Él, se mantuvo firme, dice que esto fue una oportunidad para que Pablo pudiera revelar, anunciar al Dios que él quería, al Dios que él confiaba. Entonces, muchas de esas personas tenían sus propias religiones, tenían sus propios dioses, empezaron a orar a sus dioses, empezaron a pedir, a clamar